Queridos hermanos, estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 8 de septiembre del año 2023. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo suplir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches, queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más. Y para este domingo tenemos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, reprende las olas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a un hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este caso, este evangelio, este pasaje del evangelio, nos pone frente al llamado el discurso eclesiológico, porque contiene una serie de normas que nos da Jesús, normas básicas que le da, bueno, a sus discípulos para vivir en comunidad cristiana. Y se destaca el perdón, la comprensión y la solidaridad. En el tema del perdón es el perdón de los pecados, en el seno de la comunidad y en el valor de la oración común. Mirando, resulta un poco confuso ya, el Evangelio, pero realmente cuando empiezas a leer todo lo que es el desglose en sí, encuentras que se basa también mucho en la comunicación, en la forma en que los discípulos, los apóstoles, debían complementarse en la comunidad. Recordemos que son 12 y estos 12 empieza a ampliar su número. Entonces, como quien dice, el gobierno de la iglesia, de la primera iglesia, se tornaba un tanto complicado porque no había mucha cultura, digamos, en el sentido de que eran pescadores, era gente que se movía por un ideal, pero en el fondo tampoco lo conocían ni lo sentían, sino que simplemente se enamoraron de escuchar a Jesús hablar y las palabras que decía ellos le encontraban un gran sentido. También esta podríamos decir que es el inicio de la oración comunitaria, que enriquece a unos y a otros. Y eso no excluye la necesidad que tengamos de experiencias de perdón y oraciones personales. Por eso digo, resulta un poquito complejo desmenuzarlo,
porque nos habla, le da mucha importancia a la oración comunitaria y al perdón, es decir, al sacramento de la reconciliación. Entonces, nos pone en una posición de ver esta dimensión social que empieza a crearse, ¿ya? Llena de personas que tenían diferentes caracteres y, e increíblemente, lo único que los unía era esta fe, este moverse atrás de la palabra. Esos 3 años de vida pública de Jesús, lo que hace es mostrarse al pueblo de Israel, a los judíos, ya, pero también mostrar a sus discípulos que en la medida que él enseñaba a ellos con hechos, con ejemplos y con su vida, ya habían otros que estaban mirando y observando lo que sucedía. Por eso es que en un momento tan rápido como que hay una explosión de seguidores de Jesús, que es lo que provoca la ira de los judíos. Porque este hombre que aparece de repente empieza a conquistar almas, empieza a conquistar personas que podían ser ignorantes, pero no lo eran en el momento en que se provocaba y se producía el milagro de Jesús para que la gente pudiese empezar a escuchar y entender en su propio idioma todo lo que Jesús quería decir. O sea, es, es tremendamente importante este evangelio, como todos los de San Mateo, que son tan descriptivos. Francesco. Así es, como tú bien decías, Martín, es un evangelio que da en un momento dado de la vida pública de Jesús, da los lineamientos de una corriente que venía tras él y que venía creciendo, de cómo seguir el camino, cómo corregir, cómo enderezar a aquellos que están ahí. Entonces, les voy a leer rápidamente una reflexión del Evangelio, que es muy bonita y clara. Dice, Jesús da el modelo para corregir a aquellos que, siendo de los nuestros, se han apartado del camino. Cómo corregir a los hermanos. Por experiencia, se sabe que la corrección fraterna nunca es fácil. Hay que encontrar la forma de conjugar el amor fraterno con la sensibilidad necesaria para ayudar sin ofender, darse el tiempo suficiente apoyados en la palabra de Dios para dar un empujón al hermano en la dirección adecuada. Exige la humildad por ambas partes. El que corrige porque sabe que él tampoco es perfecto, y el corregido para dejarse iluminar por las personas que están cerca y ven lo que pueden hacer mejor. No siempre gusta cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal. En todo caso, si no hay la posibilidad de encontrar tiempo para hacer lo que el Evangelio nos sugiere, siempre se puede ser creativo. Una frase en el momento adecuado, una indicación, un gesto de agrado o de desagrado, puede ser un mensaje, una llamada, diciendo que hace mucho que no le has visto en misa, por ejemplo, una carita triste en el WhatsApp, o por ejemplo, un 2T, echamos de menos, el 2, el número 2 y la TE. Son muchas maneras de mostrarse atento de hoy en día, de estos tiempos modernos, para que la oveja descarriada sepa que tiene en ti un apoyo. Estar cerca, ponerse al alcance para poder ayudar, que si la persona no se convierte, no sea porque no lo hemos intentado. Esta parte es importantísima. Justamente esto, hay que tratar hasta la saciedad de convertir al hermano que está descarriado. Pero si la persona al final no se convierte, repito, no sea porque no lo hemos intentado. Hay que hacerlo con todo amor, hasta las correcciones inclusive.
Uno ama a su prójimo, el uno que ama a su prójimo no le hace daño, inclusive cuando lo corrige. Amar es cumplir la ley entera y eso incluye corregir con amor al que se ha equivocado, que no pequemos de omisión. El segundo aspecto a recordar es saber que Dios siempre está con nosotros. Siempre hay cobertura para hablar con Él, aunque a veces se nos olvide. Nos juntamos a menudo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo para rezar, para celebrar, para hacer presente el misterio de nuestra vida. No importa si somos pocos o muchos, son suficientes 2 o 3 para que Cristo se haga presente. Es un consuelo para los que vivimos en los países donde los católicos, por ejemplo, son minoría. Es un consuelo para todos. Hasta ahí hago un alto con la reflexión, Martín, pero creo que el mensaje es claro del Evangelio. Sí, el gran desarrollo tecnológico que está en las comunicaciones que estamos viviendo ha desplazado de plano a la relación y a la conversación interpersonal, profunda como la teníamos antes, frente a frente. Y muchas personas sienten este vacío. Como tú decías, el WhatsApp y los emojis esos que se ponen, está perdiendo la identidad del ser. Estamos perdiendo la identidad del ser. Por otra parte, vienen cobrando ese carácter de valor y derecho al que asumimos al vivir en convivencia. Porque el respeto por los hermanos, incluso por las creencias en otras religiones, no nos da para que nosotros ataquemos, critiquemos, porque estaríamos faltando a nuestra propia religión. Y por otro lado, a nadie le gusta que se metan en su vida, se meta nadie en su vida. Pero debemos mantenernos tranquilos y enarbolar nuestra bandera para que podamos, tener una vida un poco más llevadera, sin que esto implique perder nuestra dignidad. Dios quiere que nuestras relaciones interpersonales no se queden en un nivel superficial, sino que nos invita a rellenar los vacíos de la vida que muchas personas están viviendo. Esta vida que se está viviendo tan a veces sencilla, simple, sin profundidad. Y esto veía algo que me pareció muy interesante y que se lo recomiendo, que tiene algo que ver con este evangelio, que es Proverbios 8, que es el llamado a la sabiduría. Dice, escúcheme, que diré cosas más importantes. Mis labios hablarán lo correcto, mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la maldad. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni perversidad. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas y ni lo más deseable se puede comprar. Fíjense ustedes cómo los proverbios están en la Biblia, es el Proverbios 8, llamado la sabiduría.
Esto de la comunicación hace que unos puedan tener mayor facilidad de comunicarse que otros. Pero eso no quiere decir que los que no se pueden comunicar sean menos que los que sí se pueden comunicar. ¿Eh? Acá, cuando nos habla del hermano, reprochar al hermano, ya no nos dice que hay que maltratarlo. ¿Eh? ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es el cúmulo de experiencias que nosotros vamos haciendo en nuestra vida, que nos permite de una u otra manera poder ayudar e ilustrar a los demás, pero en una forma presencial, que es lo que se ha perdido por la bendita tecnología. Como que el hombre es menos ahora. O sea, mientras más tecnología tengas en tus manos, eres como un ser superior. Pero cuando nosotros expresamos, y a nosotros nos obligaban al principio en el colegio a leer libros, nosotros fuimos aprendiendo la historia de la vida, la historia de las guerras, de la historia del Ecuador, etcétera, pero no porque me la contaban, sino porque yo la iba leyendo y la iba como viviendo imaginariamente. Pues el Evangelio es eso, es la historia de nuestra iglesia y que toca todos estos tópicos para que nosotros seamos verdaderos creyentes. No quedarnos, y perdón la palabra, en la ignorancia de decir soy católico, pero no leo la Biblia. La Biblia es parte complementaria de nuestra vida católica. Nadie ama lo que no conoce. Y nosotros debemos conocer profundamente nuestra iglesia. Porque no es cuestión de que si nos pasa algo, vayamos a pedirle a Dios que nos ayude a pasar ese mal momento. No, es poder ir a agradecerle a Dios que nos ha permitido tenerlo a Él en nuestra vida. Que han pasado las cosas que hayan pasado, Señor, si esa es tu voluntad, ¿qué me quieres decir con lo que ha sucedido? Es toda una filosofía de comunicación la que nos da este Evangelio. Es una profundidad que obviamente para el programa sería demasiado extenso poder ver todo lo que esto significa. Pero la característica de los cristianos, la Eucaristía, es lo que nos hace a nosotros ser iguales. Yo recuerdo en el tiempo de pandemia ver la misa todos los días y asistir a la consagración a través de la pantalla. Y sentíamos esa solemnidad como estar de frente cuando empezamos a ir, cuando se empezaron a abrir las iglesias, empezamos a ir, créame, yo añoraba comulgar. Y no saben lo maravilloso que fue esa primera comunión después de la pandemia. Muchos murieron en la pandemia. Y también la iglesia perdió muchos feligreses, porque es mucho más cómodo ver la misa acostado en una cama a través de la pantalla. Y este es el momento en que tenemos que mirar hacia adelante. Este es el momento que Dios necesita de nuestras manos. Y este es el momento que debemos leer estas lecturas en su profundidad. Poquito a poquito, de repente no leer toda la lectura en sí, sino ir desmenuzándola para poder irla degustando. Esto es, perdón la comparación, cuando a ti te regalan un rico dulce
¿ya? Y te lo empiezas a comer con una cucharita la más pequeña que encuentras para que no se acabe el dulce. Pues esa es la palabra del Señor. Francesco. Así es, Martín. Sabes, tú decías algo muy cierto, ¿no? Y que va de la mano con este tema de la comunicación y la tecnología. La iglesia, post pandemia, perdió muchos feligreses, ¿sí? Algunos porque fallecieron por el COVID y otros porque se quedaron enganchados con la parte tecnológica y decidieron, como tú bien decías, que en vez de atender la ceremonia, eh, la misa, perdón, ya personalmente decidían seguirla cómodamente desde su casa, de sus hogares. Y ahí vale la pena hacer la comparación, ¿no? O sea, si a mí me invitan a una fiesta, ¿ya? Y yo digo, no, ¿sabes qué? Sí, la fiesta linda de amigos, una buena farra, un sábado por la noche, con comida, con bebida, con baile, con todo, ¿no? Y yo digo, sí, buena idea, pero ¿sabes qué? Yo me voy a conectar con la fiesta desde mi hogar, cómodamente desde mi hogar. Y voy a seguir la fiesta por Zoom o desde mi WhatsApp, pongan una camarita y yo les comparto desde la comodidad de mi hogar. Me estoy perdiendo de la fiesta, pues. Me estoy perdiendo de algo bueno. Bueno, imagínense eso multiplicado por 70 veces 7 para usar una expresión que le gustaba usar a nuestro Señor Jesús, ¿ya? Al perdernos una misa. No en vano está en los mandamientos fiestas de guardar. Se refiere a la gran celebración de precepto obligatoria que todos los cristianos tenemos el día domingo de asistir a misa. Qué lindo es ver a la gente el día domingo que se viste bien para ir a misa, que se pone, como se usa decir, la camisa dominguera, ¿no? Camisa Sí, manga larga, van bien vestidos. A mí me ha tocado ir a misa en otros países, en domingo, ¿ya? Y un lugar donde he acudido con cierta frecuencia por la cercanía, es en un barrio de la Florida, ¿ya? De Miami. Y allá no solo que se visten bien, la comunidad de latinos que va a la iglesia católica, sino que se visten muchos con corbata, con terno. O sea, sí, se visten realmente bien porque van a celebrar, ¿ya? Y ese es el sentimiento, la idea que tenemos que tener en mente de la asistencia a misa el domingo. Es una verdadera celebración que no nos podemos perder siguiéndola por redes sociales, más allá de que la parte medular de toda misa es la Eucaristía, por eso se llama Eucaristía como tal, es la consagración del pan y el vino en verdadera sangre y verdadero cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos invitados a comer de ese pan, de ese cuerpo, de ese pan transformado en cuerpo de Cristo. Nada de eso se puede hacer siguiendo la misa por redes sociales. Nada, absolutamente nada. Eso estuvo bien durante un momento de, como tú bien decías, Martín, de encierro, de pandemia, ¿no? Y qué bello que fue para los que pudimos regresar a celebrar nuestras primeras misas en vivo y en directo. Y me acuerdo de la primera misa, yo me colé, todavía no estaba abierta la misa al público, pero ya el párroco la daba desde el altar, desde la iglesia, desde el altar mayor. Y yo por ahí me colé y me di cuenta que no era el único colado, bien distanciaditos sí. del uno al otro, pero estábamos en los extremos más opuestos de la iglesia vacía, Ujú. unas 7 personas. Qué maravilla. Esto es una invitación a eso. Esto es una invitación a seguir. No en vano dice el Evangelio al final de la lectura. Dice, voy a leer tal cual como está ahí, perdón, dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Para qué se reúnen estos 2 o 3 o más, obviamente? Para celebrar al Señor.
De eso se trata. Entonces, es una invitación a seguir por el camino correcto, a no desviar el curso. Martín. Sí, también no podemos quedarnos en la nostalgia de otros tiempos. A veces cometemos el error de decir en nuestros tiempos las cosas eran así. Ni nos hace, ni en lo que nos hace sufrir, ni en lo que nos hace falta. Es mejor pensar en las posibilidades creativas de un verdadero encuentro con Dios, un verdadero encuentro con Jesús. Todos lo necesitamos, también los que se han alejado, quizás porque nuestras celebraciones no se las ofrecían o piensan que no les llena. También hay algunos que dicen, yo necesito conocer a Dios, pues la comunidad de Jesús te abre las puertas, la parroquia, toda la cantidad de eventos, el programa que hay es muy extenso. Todas las noches hay algo. ¿Eh? Y hay algunos que dicen, no me convence, porque este sacerdote habla muy largo, porque este habla muy corto, porque este no sabe hablar, ¿ya? Y al final, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? Nosotros no vamos para escuchar la homilía, nosotros vamos a encontrarnos con el Señor. Nosotros necesitamos leer y ver los evangelios para que en un momento determinado nos haga hasta falta, sintamos que nos hace falta el escucharlo. Jesús nos invita a caminar juntos, a tomarnos de la mano para servir a los demás. Quizás nos paraliza el miedo de hablar en público, por ejemplo, o porque tuvimos alguna actitud. Francesco siempre habla del caso de que tanto tiempo has estado sin ir a la iglesia, que tienes vergüenza de volver a ir y a confesarte. Pero esos son los momentos de alegría, de verdadera alegría, cuando el pastor deja a las 99 ovejas y va a buscar a la única que se le fue. La meditación que debemos hacer es, ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí? El domingo pasado fuimos con las nietas a misa, y fuimos a la misa de 10, y fuimos al lugar de los niños. Ya, al principio no podía concentrarme, porque los niños juegan, los niños gritan, los niños lloran, ya los padres corren atrás de ellos, bueno, todo un show completo. Y yo quería concentrarme en la misa, es decir, escucharla, pero escucharla con todo el cuerpo. Y no podía. Hasta que me puse a pensar, y dije, Señor, si estoy aquí es por mis nietas, porque tú tuviste la amabilidad de regalarnos estas nietas, que son hijas tuyas también. Desde ese momento me bloqueé a todos los sonidos y me dediqué a lo que iba, a escuchar la misa. Y después salí con mucha alegría de ver cómo los padres llevan a sus niños recién nacidos. Entonces quiere decir que la comunidad está creciendo. No se está desintegrando la comunidad, está creciendo. Porque están empezando a ir quienes más adelante irán, cuando nosotros probablemente ya ni estemos. Ellos irán
porque esa es la grandeza del Señor. Si vemos la sabiduría en ese sentido, de que todo tiene una especie de un tracto sucesivo, porque los crecimos, nacemos, crecemos, nos hacemos viejos y morimos, pero eso pasan años y uno se pone a pensar cuántos años yo he vivido a la sombra de una iglesia, cuántos años, cuántas eucaristías o de cuántas eucaristías he participado, cuántas confesiones en mi vida he hecho. Realmente tienes para escribir un libro con todo lo que significa eso. Este domingo tiene este evangelio muy especial que nos llama justamente a eso, a explotar un poco la sabiduría para podernos comunicar como hermanos, para poder disculparnos, para podernos pedir perdón si es que hemos ofendido a alguien y hermanarnos más, porque ese es el camino que Cristo nos enseñó y que quiere cada vez, cada domingo a través de los evangelios, darnos a nosotros esa tabla de salvación para que podamos crecer como seres humanos en beneficio de todo. A un lado la política, a un lado las malas noticias, a un lado todo eso. Démonos esa hora y 10 del domingo para poder estar en familia, para podernos abrazar, para recibir la Eucaristía juntos y poder recibir las bendiciones juntos. Francesco. Así es, Martín. Importante también mencionar que este Evangelio de día, en su primera parte, nos insiste en que tenemos que salir al encuentro de nuestros hermanos, aquellos hermanos que están descarriados o que están en pecado. Lo dice de una manera súper clara de cómo hay que insistir en la salvación para nosotros inclusive no pecar de omisión. Yo no puedo quedarme ahí quieto, indiferente, si veo que alguien está con un problema grave y está actuando mal ante ese problema. Tengo que poderle dar una mano, tengo que poder ayudar a salvarlo. ¿Por qué el término ayudar a salvarlo? Porque al final del día el único que salva es Dios. Pero nosotros estamos llamados a ser instrumentos dentro de ese proceso aquí en la tierra para ayudar. Ayuda que ciertamente el día que nos toque pasar de esta vida a la otra será tomada en cuenta, ¿no? En el momento de nuestro juicio particular. Entonces, lo dice de una manera clara y es interesante porque al final de esa primera parte del Evangelio dice finalmente, ¿ya? Si no hace caso después de muchos intentos, porque eso es lo que está diciendo, ¿ya? Considéralo como un gentil o un publicano. ¿Quiénes eran los gentiles y publicanos? Publicanos eran los recaudadores del Imperio Romano, ¿ya? Y el Imperio Romano pues tenía ocupada en esta época gran parte de lo que se conocía como el mundo de aquellas etapas de la humanidad. Entonces cobraban impuestos en países que estaban ocupados porque habían sido conquistados. Y los gentiles eran los habitantes dentro de ese imperio romano, ¿eh? Que no creían o no eran judíos, por así decirlo. No eran judíos y no creían en el proceso de un solo Dios y de nuestro Salvador. Entonces, lo dice clarísimo, o sea, tienes que insistir hasta el final y finalmente si no lo logras es porque ya no se puede. Perdón por haberme alargado un poquito, creo que nos queda un minutito por ahí. Sí. Martín. Bueno, solamente despedirnos hasta el próximo programa del viernes, si Dios lo permite. No se olviden de nosotros, necesitamos de su apoyo. Y bueno, vamos a misa el domingo y aprendamos, entendamos más la palabra del Señor. Bendiciones y hasta el próximo viernes.
Igual me sumo a tus palabras, querido Martín, estimados radioyentes. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Y ya saben, no a seguir la misa por redes sociales, sino a ir a disfrutar, ¿ya?, de la misa, de la iglesia, de la salvación, de la Eucaristía. Eso es lo que realmente importa y es lo que vale y es obligatorio para todo cristiano. Bendecido fin de semana a todos, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos el Igualmente. próximo viernes. Gracias.